Ale. Hola Lore, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? También bien, gracias. Siempre bien. Siempre bien. Muy bien, qué bueno. Oye, pues aquí en nuestra sección de Respondiendo con los pies. Bienvenidos a un episodio más. Estamos ya noviembre muy adentrados, ya nada más nos falta un episodio más y llegamos al final. Entonces, no se olviden de mandarnos sus preguntas retadoras porque estamos una vez más en el concurso. En el challenge. Sí, ya salió el de mes de octubre, ahora estamos ya casi para llegar al de finales de mes de noviembre. Así que pónganse truchas porque están buenas, ¿no? Sí, hay buena competencia, entonces no se olviden de mandarnos la pregunta más retadora. Así o la es. que les han hecho a ustedes que no han sabido contestar. También, ¿no? eso puede ser, es interesante. A ver qué se nos ocurre a nosotros, a ver qué tenemos en la cabeza. A ver si tenemos una respuesta o nos quedamos así, mudas. Sí. En fin. Bueno, pues vamos a empezar. El episodio de hoy, pues hemos estado hablando ya todo noviembre de creencias. Y hoy tenemos algunas preguntas respecto de ellas que sí me parecen bastante... algunas complicadas, otras pues extrañas, pero bueno, vamos a empezar a ver qué les parece a ustedes. La primera que tenemos por aquí es, ¿por qué hay personas que siguen creyendo en algo a pesar de que todo indica lo contrario? Esta pregunta nos las hace llegar Andrea G. Muchas gracias, Andrea, por tu pregunta. Y bueno, pues... Andrea, pues como hemos venido hablando de este tema de las creencias, una creencia es creencia porque no tienes evidencia de que es falsa o verdadera, sino que simplemente tú lo haces así. Y acuérdate que el cerebro sigue direcciones, entonces cuando tú le mandas una dirección a tu cerebro va a tratar de buscar esas evidencias entre un mundo de cosas que pudieran no hacerlas, ¿no? Y les voy a contar una pequeña historia que a mí me parece muy simpática. Yo les he dicho que yo creo que soy muy afortunada, que yo tengo muy buena suerte, esa es mi creencia, pero me pasó, si les cuento la historia van a decir, a ver si está medio loca, ¿no? Veníamos de cuestiones complicadas en la familia y de repente tuvimos un accidente en mi casa. En este accidente, que a nadie le pasa, un día se los contaré, pero es una historia que a nadie le sucede, acabé yo lastimada de un pie, muy mal, o sea, sí estuvo muy grave el tema. Y entonces estaba yo en el hospital ya después de la operación y todo el rollo, ya sabes, sueros, madre y media, todo lo que uno se necesita, disculpe por la palabra, o sea, con todo lo que se necesita. Fueron a visitarme unas amigas y en el pasillo yo oí cuando una de ellas le dice a la otra amiga, ay, pero pobre Lore tiene tan mala suerte. Y yo desde mi cama, así convaleciente, yo decía, no, yo no tengo mala suerte. Era así como en mi cabeza de, esto es solamente un episodio, pero yo les voy a demostrar, bueno, obviamente no demostrar, pero yo tengo muy buena suerte. Ahorita, o sea, a lo mejor no parece, pero neta sí tengo muy buena suerte y dejen de andar diciendo que tengo... Y me enojé, o sea, me enojé muchísimo de escuchar a una persona diciendo que yo tenía mala suerte. Sí, claro, y es... Al final, qué bueno que tu creencia esté amarrada en la parte positiva y en la parte que te deja cosas, ¿no? Y que fructifica y no por un comentario la cambiaste. O sea, qué bueno que tu reacción fue esa y no, sí es cierto, era mentira que tenía buena suerte. No, qué bueno que fue, no, yo sí tengo buena suerte, esto es un lapsus y no pasa nada, ¿no? Pero hay gente que por el contrario se amarra a cosas pues no tan... Me choca a mí hablar de negativos y positivos, pero a cosas que a lo mejor no son tan padres en su vida o que son tan funcionales, a pesar de que hay una evidencia, ¿no? O sea, a pesar de que la gente te dice, es que eres buenísimo para hablar en público. No, soy malísimo. Soy malísimo. Nunca lo he podido hacer, no, yo no jamás. No, claro, oye, tienes unas ideas fantásticas. No, a mí nunca se me ocurre nada. Yo, fatal. Entonces, está la evidencia, te das... O sea, lo vemos todos. Eres bueno para esto, eres tal. Y la única persona que no lo cree... Sí, es uno. O sea, y se aferra en esa creencia, ¿no? En serio, así... una persona que fue por muchos años muy, muy buen amigo de mi esposo, muy cercano. Una persona extremadamente talentosa y creativa, muy cañón, trabajar en publicidad. Creo que todos a su alrededor, todos, sin excepción... Lo veíamos, todos decíamos, es que wow, qué tipo tan talentoso. O sea, es que es extremadamente creativo. O sea, su nivel de cómo aterriza las cosas, cómo se le ocurre una idea, la aterriza, la cambia, la flexibiliza y la pone a la orden y al servicio de un producto, está cañón. Ahí lo único malo es que lo creíamos todos a su alrededor, menos él.
Entonces, desafortunadamente, no hizo gran cosa con su vida profesional en ese sentido. Tomó otras decisiones, pero yo creo que si él hubiese creído tan fuertemente como todos los que estamos a su alrededor en su talento, otro gallo le cantara. Exacto. Qué cañón. Sí, porque no eres capaz ni siquiera como de monetizar eso, ¿no? Porque no lo consideras valioso. Entonces, ¿cómo puedes transferir algo a una, ¿no? a una ganancia cuando ni siquiera consideras que eso vale? Entonces, ¿sabes qué, Andrea? A ver, para responder un poco tu pregunta hacia el por qué, porque aquí lo que estamos haciendo es darte ejemplos de eso que estás diciendo. Pero para irnos hacia la respuesta, yo te diría que a veces requiere hacerse responsable. O sea, la gente necesita tomar responsabilidad de ciertas cosas y es más fácil asumir que no sucede a pesar de las circunstancias o que sucede, ¿no? En el caso de Lore, o sea, ella decide asumir la responsabilidad de que algo está sucediendo y no es bueno en su vida en ese momento, pero que bajo ninguna circunstancia va a tomar el control de todo en su vida. Ella asume eso, fíjate bien, o sea, ella no negó que le ocurrió algo malo o que algo que estaba gacho, ¿no? E incluso fíjate cómo empieza a contar la historia. Algo que a nadie le ocurre, ¿sabes? O que difícilmente a alguien le ocurre. Sí. Ella asume esa responsabilidad, pero al mismo tiempo dice, fue un lapso. Yo sigo creyendo que tengo buena suerte. Y si lo volteas, hay gente que prefiere no asumir esa responsabilidad, decir, no, yo no soy tan bueno, yo no, porque es difícil para esa persona cargar lo que implica esa responsabilidad. Y pues cuando tú asumes una responsabilidad, también asumes las consecuencias de lo que con todo eso conlleve o suceda. Y no todos están listos para hacerlo. Entonces, mayormente yo creo que depende de eso. Exacto. ¿No? No sé si... No, sí, perfecto. Entonces, totalmente de acuerdo. Ese es el porqué. Para bien o para mal, la responsabilidad siempre tiene que estar ahí flotando. Muchas gracias, Andrea. Y vamos a la siguiente pregunta del día de hoy y dice, ¿cómo me doy cuenta que una creencia me hace daño? Esta nos la manda Martín Reyes. Martín. Ay, Martín, te digo, Martín. La realidad te escupe tus creencias. O sea, tristemente, la forma más sencilla de darnos cuenta cuando una creencia es positiva o negativa es viendo lo que está sucediendo en nuestra vida. Los resultados. Las evidencias. Y más allá, digo, de lo que hemos estado platicando con la pregunta anterior, de que pueden suceder ciertas cosas en tu vida, yo creo que tiene que ver con los recursos que vas a utilizar para enfrentar ciertas situaciones o la manera, o estos mismos recursos que utilizas para tu día a día. Entonces, cuando lo que tú deseas y los recursos que tienes no son equiparables a tu realidad, es que existe una distancia ahí en algún lugar donde probablemente haya una creencia que no te esté fortaleciendo esos deseos que tienes. Entonces es como un poco con lupa ir analizando estos momentos de tu vida o estas circunstancias de tu vida donde no estás obteniendo el resultado que estás queriendo y entonces darte cuenta en base a qué está sucediendo eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa brecha, ¿no? Buscar ese espaciecito de ¿por qué no estoy teniendo los resultados? Por ejemplo, hay mucha gente que de repente, o no mucha gente, siempre digo mucha gente y nada, tampoco es mucha gente. No, esa es una muletilla espantosa que tengo. No, pero hay gente que de repente yo he escuchado que dicen, es que no se me da esto del trato con los demás. O sea, me es muy difícil. No, yo no puedo, hazlo tú, porque yo no sé hablar con los demás. ¿Cómo que no sabes hablar con la gente? Eres gente. O sea, claro que puedes. ¿Cuál es la limitante ahí? Ahora, si eso no te causa mayor daño, no pasa nada, pero hay circunstancias, trabajos, acciones, cosas que tienes que desempeñar, que si no brincas eso, pues te va a costar 4 veces o 5 veces más trabajo, ¿no? O sea, es más complicado. Ahí es cuando te encuentres ante una circunstancia así, el chiste es llevarlo a tu nivel consciente y hacerte responsable una vez más. Decir, a ver, ¿por qué siempre estoy diciendo eso? O sea, ¿por qué estoy calificando el rollo de no puedo llevarme con la gente, no puedo hablar? ¿Qué hay ahí que me hace pensar que no estoy a la altura de qué herramientas me hacen falta, qué capacitación me está haciendo falta, qué necesito para poderme enfrentar a esa circunstancia? Y entonces ahí es donde creo que viene muy bien lo que decía Lore, trabajas en ello, ¿no? Sobre todo a nivel laboral, de repente nos cuesta muchísimo
enfrentar estas situaciones de poder donde tienes que ir a presentar tú un proyecto y es, no voy a poder. No quiero, ¿cómo lo voy a hacer? No, o sea, una cosa es contártelo a ti y otra cosa es exponerlo en una mesa y de repente es como, no, me trabo, es que yo me congelo, es que me es imposible. Me da pánico escénico, me da, ¿no? Muchas cosas. Entonces, esa creencia de que no puedes está afianzada en algo. Probablemente en que te hace falta entrenamiento, en que te hace falta herramientas, en que alguna vez te hiciste oratoria en tu escuela y te salió mal, te trabaste, se te olvidó y entonces te burlaron de ti. Una experiencia horrible y la tienes grabada ahí, sí. Entonces lo importante es eso, como ver con lupa estos pequeños momentos que te han causado ese daño o que no estás obteniendo el resultado que estás buscando y entonces sí empezarte a cuestionar hacia atrás qué es, de dónde viene, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estás dejando de hacer, qué es lo que no posees en ese momento como para dar ese paso. Y te vas a sorprender porque hay muchas veces donde tienes las herramientas, tienes los elementos, tienes todo, simplemente decidiste creer que no eres capaz. Y en el momento que reviertes eso y que te sientes capaz de, sobre todo, o sea, date cuenta de las cosas que sí has logrado en tu vida. O sea, oye, ¿cómo si pude hacer esto? No voy a poder hacer tal. O sea, siempre la capacidad está en ti. El chiste es que deposites un poquito de confianza en ti mismo y verás que los resultados se transforman. Pero sí, tristemente no es algo que podamos decir en el catálogo de nuestras creencias. ¡Ah! ¡Esto me hará daño! Sí, no, y cómo llegar a ese catálogo. Sí, no. Es que es tan complejo nuestro cerebro que yo creo que el libro así de los renglones torcidos de Dios debe de venir en esta forma en donde nuestro cerebro va acomodando las cosas y la manera en que las va proyectando en la vida, ¿no? Y para cada uno es de una forma diferente. O sea, yo digo que el cerebro es como si tuviéramos una gran biblioteca, ¿no? Con muchos cajones y muchos libros, o sea, muchos estantes y así, pero cada quien acomoda en diferentes cajones y estantes historias similares. Entonces no es como, mira, ve al pasillo 2 de tu cerebro, en el estante 15, ve el tomo azul que está ahí es donde vienen tus creencias limitantes. Exacto. ¿No? Ojalá tuviéramos así, como un mapa, no pero funciona. no es así. O sea, al final tú puedes tenerlo en el pasillo 15B y a lo mejor ahora lo tiene en el cajón 18 y a lo mejor yo lo tengo en el bonche 32. Y hasta que no vemos la evidencia y el hecho y el daño y el dolor o simplemente el resultado que no queríamos, ahí es cuando hay que echarle ojo. Yo les platicaba en algún otro episodio, en algún otro momento, que a mí me pasó mucho cuando hablamos de etiquetas, que en algún momento alguien muy, 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 muy cercano a mí me decía, es que eres enojona, es que eres... Y eso tenía que ver con una creencia de él, no mía. Pero que en algún momento yo me compré esa etiqueta y que de repente cuando me di cuenta era, a mí no me gusta, o sea, yo no, sí tengo carácter, sí, pero no soy enojona, o sea, no me estoy enojando todo el tiempo y por todo. Y cuando pude revertir eso, las cosas cambiaron desde su percepción, pero desde más importante tuya, desde la mía. Y hay cosas que hoy, a través de transformar eso, ya no me hace daño ni me causa ninguna molestia. Ustedes lo escuchan, mi tono de voz siempre es más fuerte que el de Lore. Lore es un tono más suavecito, pero mi voz es así. O sea, yo soy gritona, ¿no? Así pasa, ni modo. Les he compartido, ¿no? Que mi hijo juega americano. Entonces, por supuesto, yo estoy en la porra número 1, la gritona number 1, etcétera, tal, ¿no? Entonces, siempre que ahí sí les digo, siempre que necesiten dar un anuncio es como, Ale, ven, les puedes decir y ahí voy yo, ¿no? ¿Puedes venir a gritar? No sé sí, ¿no? La que no necesita micrófono va y les gritonea, ¿no? Y pasó que apenas en un convivio con todas las familias y todos los chavos y demás en la integración del americano, querían dar un anuncio y yo, sí, a ver, Ale, diles, ¿no? Y yo, a ver, silencio. Y por ahí alguien dijo, nos teníamos que presentar. Entonces, cuando nos toca presentarnos a mi esposo y a mí, con nuestro hijo, nos levantamos y por ahí alguien gritó, la generala de las porras. Y yo, sí. Y yo así, ok, ese soy yo. Ya para mí tener como que la gente tenga esa percepción de mí donde, sí, su voz es como de, ¿no? Como de, porque general significa alguien que da órdenes, o sea, es como, ya no me causa esa... Sí, conflicto. Que antes yo decía, no, espérense, yo no quiero mandar a nadie, yo no soy la enojona, yo no soy la mala onda. Ya entiendo que eso tiene que ver simplemente con mi voz. Con tu personalidad. Exacto. Entonces, y es más, hoy me gusta. Ya cada vez le agarro más sabor eso de andar mandando gente. Andar gritando. Cosas, ¿no? Pero finalmente es eso, es darte cuenta de dónde viene y ver si lo que estás teniendo como resultado te gusta o no, y entonces a partir de ahí poder cambiarlo. Pero sí se puede.
Recuerden que en el próximo capítulo les vamos a dar algunos tips de cómo transformar las creencias. Porque sí se puede, ¿no? Entonces, muchas gracias, Martín, por tu preguntota. Y entramos a la última. Y la última dice así. Esta persona nos dijo anónimo. Entonces nos la manda anónimo. Gracias, anónimo. Y dice, ¿qué debes hacer para cambiar las creencias? Bueno, la pregunta está hecha en primera persona. ¿Qué debo hacer para cambiar las creencias de mis padres? Sentarte y no hacer absolutamente nada. No, o sea, el tema es aquí, no puedes cambiar la creencia de nadie. O sea, lo primero que tenemos que hacer es entender que las creencias de las otras personas son sus creencias. Sí hay manera de influir. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo se pudiera en algún momento influir, pero si tú creyendo que con un discurso racional acerca de las creencias de las personas vas a lograr que cambien, estás pues muy equivocada. ¿Cómo le puedo decir? Muy equivocada. Sí, o sea, sí, no se puede. O sea, y además es la peor de las técnicas. Pero no solamente no se puede. Me encantó cómo inicia la pregunta. ¿Qué debo? Es que no debes. No debes hacer nada. Sí hay veces en los que sí nos gustaría, me gustaría influenciar, sí se puede influenciar, sí puedes llegar a hacer un punto en una intervención donde la otra persona se pueda dar cuenta de ciertas cosas y cambiar su creencia, sí se puede, ¿no? O sea, las creencias no son eternas, no están grabadas en hierro y no las traes. Pero no es nuestra obligación. Pero no lo debes de hacer, ¿no? O sea, al final, yo creo que, y más cuando se trata de tus padres, es convive con ellas, ¿no? Mira, yo lo primero que te diría es, en este nivel de autoconocimiento y autorreflexión, la primera pregunta que yo te haría es, ¿por qué crees que debes cambiarlo? O sea, ¿qué generan en ti primero? Ese tipo de... No creo que todas, ¿no? Aquí nos es cambiar las creencias. También sí, debe de haber algunas, ¿no? Seguramente estás hablando de un par o algo. La primera es eso, cuestiónate por qué te sientes así. O sea, ¿qué es lo que está generando en ti esta pregunta? Como para decir, ¿cómo debo hacerle para cambiarlos? ¿Los quieres salvar de algo? ¿Sientes que sus creencias los tienen atorados? ¿Que no les están ayudando? ¿Qué tal? O sea, esa es la primera pregunta, para saber el origen, desde dónde viene. Luego, lo segundo que yo haría es, entiende que tú eres su hijo o su hija. No eres el salvador de absolutamente nadie, ni siquiera de tus padres. Porque ellos tampoco son tuyos, ¿eh? O sea, tú eres responsable de ti mismo. Sálvate a ti, si es que puedes, ¿no? Porque luego decimos, sálvate a ti mismo. Ay, luego no sabemos ni por dónde recoger nuestros pedazos. Pero, o sea, si debieras de cambiar unas creencias, serían las tuyas. Las tuyas. Y yo nada más. Exacto. Y por principio te diría eso. ¿Cómo? Vamos a quitarle el debo, porque el debo me parece terrorífico. Pero vamos a ponerla así. ¿Cómo puedo hacer para cambiar la creencia de mis padres? Comienza cambiando las tuyas. Convive con ellas. Empieza a creer que tus padres son personas que merecen absoluto y total respeto de las creencias que poseen y que tú puedes convivir con ellas sin que te causen ningún daño. Cuando estés convencido de eso y creas eso, vas a poder escuchar lo que sus creencias les dicten y digan, y tú vas a poder decir, así los amo. O sea, ya no hay más nada que hacer. Y si, bueno, en realidad quisieras entonces que yo sí pensemos quiero hacer, en que vamos a influir. En que tienen una creencia que yo considero que les está haciendo mucho daño, y si demasiado. Tuvieran una creencia diferente, pudieran vivir mejor, ¿no? Ok, pensemos eso. Lo primero que hay que hacer es dejar de pensar que hay creencias mejores y peores, ¿no? Acuérdate que hay creencias funcionales y no funcionales. Punto número 2, nosotros vivimos en tribus donde compartimos justamente estas creencias, estos ideales, estos valores. Entonces, si en algún momento quisieras ver si puedes influenciar en ella, lo primero que tienes que hacer es encontrar un punto en común. Desde donde su creencia y la tuya se pueden convivir. Y a partir de eso, o sea, de esta convivencia, entonces sí, a través de ejemplos de vida, a través de cosas donde no vas a atacar, o sea, nunca atacar una creencia, porque si la atacas, a nadie nos gusta que nos digan tu creencia es mala, ¿no? Las historias funcionan maravillosamente bien. Sí, porque se van directo al inconsciente. Entonces, lejos de decirle que tú creas que hacer está bien, no, porque sabes que lo único que te está generando es daño. Ve lo que te haces a ti mismo, es como... Y la evidencia tampoco ayuda. No, y así, ¿tú quién eres? O sea, como, ¿por qué? Lo único que estás haciendo es así de que el otro, el que está frente a ti,
Sí, o sea, que no te construyendo el muro escuche, y no hay nada. claro, y que cada vez se aferre más a sus creencias, ¿no? Como dice Lore, a través de ejemplos de vida, que esos ejemplos de vida no es, te voy a enseñar cómo yo he logrado, no. Esos ejemplos de vida tienen que ver con historias lindas que normalmente funcionan mejor cuando es de terceras personas, de fíjate que fulanito hizo esto y así, ¿y cómo crees que lo resolvió? No, pues está, o sea, poniéndole un ejemplo de otra persona a través de una historia que resulte en el aterrizaje inconsciente para que ellos puedan ir transformando, si así lo desean en algún momento, su propia creencia. ¿Y por qué digo en algún momento? Porque ya vimos que hay personas que a pesar de que ven evidencias y ven cosas, siguen pensando lo contrario. Exacto. No, tú no puedes, ninguna persona puede transformar una creencia si no es su deseo verdadero, a pesar de que vea que le hace daño y a pesar de ver las evidencias. Esto es, si a través de estas historias que tú puedas compartir con estas personas, ellos se encuentran en la misma circunstancia y van a poner en acción esa creencia que tú crees que es la que hay que cambiar, y ellos es como, en ese momento hay unas de luz que dicen, ay, ya me acordé de la historia de fulanito y tal, lo voy a hacer diferente, ¿no? Y entonces lo inspiras a algo distinto, entonces está en la disposición de cambiar, pero que quede claro, ni algo frontal, ni leer la cartilla, Ni las evidencias. ni enseñarles evidencias de mira todo lo malo que ha traído a tu vida esta creencia, ni contar historias lindas durante 8 meses seguidos va a hacer absolutamente nada si esa persona no quiere. Entonces, lo puedes intentar, sí, está padre. Las historias es el mejor camino, ¿no? Estas historias de vida, tal como te dijo Lore, es la mejor forma, pero creo que lo más importante aquí sería cambiar tu creencia primordial de que tienes que cambiar la creencia de alguien más y empezar a convivir con ellas de una manera muy alegre. Sabemos de lo que hablas, siempre lo platicamos, nuestros padres son nuestros primeros ejemplos. Les agradecemos enormemente lo que hacen por nosotros hasta el día de hoy. Nos sentimos muy afortunadas de contar las dos con nuestros papás, ¿no? Completitos, bien, en buen estado de salud. Pero no por ello nos gusta todo lo que hacen y en todo lo que creen. Pero lo que nosotros hemos logrado es decir, gracias papá, gracias mamá, pero esta creencia es solamente tuya. Yo la respeto, convivo con ella, pero a mí no me funciona. Me gustaría que cambiara así. Hay cosas que yo digo, ay sí, ojalá cambiaran esto, pero no es así. Y ¿sabes qué? Ellos son más felices de lo que yo de lo que yo pensaba con sus creencias. Entonces, claro, es más fácil aceptarlas y decir, son ellos, no soy yo, y hasta ahí. No dejar que eso me afecte directamente. Sí, no creer que además, o sea, de repente echamos culpas, ¿no? Es que por tu creencia yo soy así. No, a ver, por su creencia sí puede ser que hayas reaccionado y tengas ciertas cosas. Eres un adulto y hazte responsable. Y lo primero que debes de hacer es decir, ¿no? Voy a poner distancia en esto donde tú no eres ya responsable de mí porque yo ya soy un adulto. Y te libero de absolutamente cualquier culpa que pudiera sentir con respecto a los resultados de mi vida, porque ya es mi vida. ¿Sí? Sí, tenemos toda influencia de toda esta gente, sí, somos, ¿no? Producto de todo esto, sí, pero soy un adulto responsable suficientemente capaz de tomar lo mejor de todo lo que tengo y elevarme. Correcto. Transformarme a lo mejor de mí mismo. Total y absolutamente cierto. Entonces ya está en ti, ¿no? Cómo lo manejes. Anónimo. Sí. Muchas gracias por esa pregunta. Y pues hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por esas preguntas. Las creencias son algo maravilloso que si bien no nos conflictúan, deberían, porque si no te conflictúan quiere decir que no has pensado en ellas, no has reflexionado lo suficiente. Deberían a ese nivel de conflicto sabroso, ¿no? Donde no es algo que te debe agobiar, pero es algo que te debe meter en ese conflicto sabrosón contigo mismo, ¿no? De a ver ahora cómo lo puedo resolver de la mejor manera y qué otras herramientas me encuentro por ahí. Entonces, pues ojalá que esto te invite a hacerlo. Gracias a todos los que siguen participando y no olviden que en la siguiente emisión damos la pregunta ganadora de nuestro challenge, de la pregunta retadora del mes. Así es,
y veamos qué sucede. Así es. No dejen de vernos en nuestros otros programas. Recuerden que estamos en REC Radio Empresarial Querétaro, pero también tenemos otro programa por todas estas plataformas que han estado pasando constantemente aquí abajito, con nuestro programa Hablando de, que estamos próximos a terminar ya, creencias. Entonces no dejen de acompañarnos por ahí, sus opiniones son muy importantes. Búsquenos en casi en todas las redes sociales como Mapping MX o Mapping México. Nos vemos la siguiente semana. La próxima.